Hola hermano, buenos días. Para mí es un gusto estar nuevamente en este día para hablar de las Sagradas Escrituras. Hoy quiero hablar un tema muy interesante que tocamos el miércoles, a raíz de la lectura de Éxodo capítulo 8. Como sabemos, Dios tomó a Moisés para que liberara al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, que ya llevaban 400 años cautivos en Egipto. Entonces Dios levanta a Moisés para que vaya delante de Faraón y le diga que deje salir al pueblo para que vayan a adorar al desierto. Pero Dios le advierte a Moisés que él va a endurecer el corazón de Faraón, así que no lo va a dejar salir, no va a dejar salir al pueblo de ninguna manera. Por lo tanto, Dios le advierte que le mandará plagas para obligarlo a liberar al pueblo y también para mostrar su poder, su gloria. El motivo de estas plagas son para mostrar la gloria de Dios a Faraón y al pueblo de Egipto. Y particularmente quiero referirme ahora a la plaga de las moscas. Y ahí aparece un concepto muy interesante que quiero que analicemos. Dice Éxodo 8:20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Entonces Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón que va a mandar moscas. Esta es la cuarta plaga. Acuérdense que antes hubo plaga de piojos, de ranas y de sangre. Pero aquí el versículo que me interesa es el 22, que dice, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, donde estaban viviendo los hebreos. Apartado para el pastoreo, porque acuérdense que para los egipcios era abominación ser ganadero. Y el 23 dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Ahí está la palabra que quiero que presten atención, la palabra redención. Pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Y bueno, el significado está ahí mismo en el versículo 22. Aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Entonces, redención significa apartar. Y ampliando un poquito más, también sería liberación, salvación, exención o recuperación. Y también rescatar a alguien cautivo. Todo eso significa redención. Es muy parecida a la palabra redimir. Son sinónimos. Redimir es comprar o rescatar algo por precio. A nuestro Señor Jesucristo se le llama el Cristo Redentor, que libera, que salva, que recupera, que rescata a alguien cautivo por precio. Entonces quiero que veamos un poco un ejemplo de esto de redención, de apartar, de liberar, de salvar, de rescatar, con un ejemplo muy curioso que está en las Escrituras, en el libro de Ruth, capítulo 4. Ahí vamos a entender bíblicamente qué se refiere la frase redención o redimir del 1 al 12. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Por lo que podemos ver aquí, la venta de terreno en aquel tiempo no era algo abierto para toda la gente, sino que
Por lo que vemos, tenía preferencia primero los parientes más cercanos del difunto. Ellos tenían la preferencia de la compra. Por eso que Booz llama a este pariente cercano, a este fulano, para que compre la propiedad que está vendiendo Noemí. Una parte, dice ahí. Está vendiendo una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, el fallecido. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, rescata, compra. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré, o sea, yo voy a comprar la propiedad o la parte que vende Noemí. Pero había una pequeña cláusula aquí, una letra chica. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Es decir, el terreno que vendía Noemí iba asociado a Ruth. Tenía que comprar el terreno y quedarse con Ruth, la Moabita. Lo que por supuesto no le convenía al pariente. Dice ahí que para restaurar el nombre del difunto. Es decir, este pariente iba a comprar el terreno de Noemí, pero iba a quedar a nombre del difunto, de Elimelech. Eso está diciendo aquí. Para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces el pariente respondió, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Es decir, aquí el pariente, el fulano, renunció a su derecho de redimir, de ser la primera opción para comprar la propiedad de Noemí, porque esto involucraba también aceptar a Ruth la Moabita. Probablemente este hombre era casado, dice ahí que tenía su heredad ya, entonces comprar esta otra propiedad le traería problemas. Entonces desiste y le da el favor a Booz para que él compre, que era lo que él quería. Esa era la intención de Booz, no tanto el terreno en sí, sino que a Ruth la Moabita, porque ellos se amaban. Pero antes de eso había que cumplir una pequeña formalidad legal. Dice el versículo 7, y este versículo es muy importante aquí, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. ¿Se dan cuenta que redimir y redención es lo mismo? Al principio se habla de redimir, redime tú, pero acá se está hablando de que había una costumbre en Israel tocante a la redención, la liberación, la exención, recuperación o el rescate de algo o alguien. En este caso estamos hablando de parte de las tierras que tuvo Elimelech, que eran de Noemí, que estaba vendiendo. Y la costumbre era que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelión y de Mahlón, y que también tomo para mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces aquí sellaron la compraventa, por medio de sacarse el zapato y dárselo al otro. Queda finiquitado el negocio. Como un apretón de manos, como firmar un contrato, un papel ante notario. Esa era una confirmación de un negocio, una confirmación legal. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro Señor Jesucristo? Mire, veamos una cita en Hebreos capítulo 2, 10 al 13. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar a los hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio.
Entonces, esto de vos, Noemí y el pariente fulano, lo que hizo Booz fue restaurar el nombre del difunto, del esposo de Noemí, para que su nombre no se perdiera en los registros de Israel. Entonces la herencia que él estaba comprando no iba a quedar a su nombre, sino a nombre del fallecido. Y esto es una enorme muestra de amor, porque no le importó este detalle a Booz, porque él quería a Ruth, la moabita. Entonces fue capaz de renunciar a este derecho de que los hijos tuvieran el nombre del difunto antes que el de él, por amor a Ruth. Entonces, como hemos visto, esto de la redención que iba a hacer Dios con el pueblo de Israel, con las moscas, significa que Egipto iba a ser invadido por toda clase de moscas. Fíjense lo que dice ahí, toda clase de moscas. Pero Israel no. Los hebreos no iban a tener moscas en su región, ahí en la parte que le fue dada en Gosén. No iban a tener moscas, iban a ser librados, apartados de esta plaga. No les iba a tocar. Otro ejemplo más de esta redención por medio de un pago lo vemos en el Salmo 49:6. Leemos lo siguiente: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar de Dios su rescate. Ahí están las dos palabras, ¿ven? Redimir y rescatar. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es decir, la redención o el rescate de alguien tiene involucrado un pago. Y en este caso, el salmista dice que nadie, ni por las muchas riquezas que tenga, podrá redimir o rescatar a alguien de la muerte, porque la redención de la vida es de gran precio. En otras palabras, es inalcanzable, imposible de pagar. Es un valor altísimo. Entonces nadie, aunque tenga mucha riqueza, podrá redimir o rescatar a alguien para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Comparando esto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es la vida del mismísimo Hijo de Dios, un valor incalculable. Por lo tanto, ese valor alcanza no solo para salvar un alma de la muerte y de la corrupción, sino a toda la humanidad de todos los tiempos, y le da vida abundante, para siempre, vida eterna. En Romanos 3:21 leemos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, la redención es sólo posible por la sangre de Cristo, por su sacrificio, por su muerte en la cruz, en el Calvario. Sólo así se logra la redención. Ese es el pago, la muerte del mismísimo Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que moraba con Dios en su gloria y descendió a esta tierra, se hizo hombre perecible para ser muerto por nosotros y morir nuestra muerte y así pagar el pago que teníamos contraído con la ley, que es nuestra muerte. Entonces Jesús, por medio de una obra expiatoria sustitutiva, tomó nuestro lugar, recibió nuestro castigo y nuestra muerte y nos libró, nos apartó, nos separó, nos salvó, nos liberó de la condenación de la ley por su gracia, por su bondad inmerecida, a causa de su muerte y resurrección por nosotros.
Esto también Pablo lo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una vez más vemos que la redención es sólo posible por su sangre, por su sacrificio, por su muerte. No hay otra forma de obtener redención si no es por la muerte de Jesucristo. Por eso que Jesús oraba en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, si hubiera otra forma de que Dios salvara a la humanidad o redimiera al mundo, que no fuera muriendo Él, que lo usara. Pero Jesús dice que se haga su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que tenía que morir por todos. Era ineludible su muerte. Esto mismo lo vemos también en el libro de Hebreos, capítulo 9, el versículo 12. Partamos del 10, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención obtenida por Jesucristo, con este pago altísimo que fue su misma vida, muriendo en la cruz por nosotros, obtiene eterna redención, vida eterna a todos los beneficiados con este sacrificio perfecto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, recuerden que esto era por un año, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis al Dios vivo? Si toros, machos cabríos, becerras, palomas incluso para los más pobres, podían perdonar los pecados por un año, ¿cuánto más la sangre perfecta, pura, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz purificará para siempre a los santificados? Es una enorme comparación, una brecha gigantesca entre la sombra de los sacrificios de ovejas, carneros, corderos, con el sacrificio perfecto de Cristo. Salmo decía que no se logrará jamás, pero por el Evangelio vemos que sí se pudo, y por medio de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por último, hermanos, quiero decirles que redención también es un día de redención, en el cual todos seremos apartados, liberados, salvados, rescatados de la condenación perpetua. En aquel día en que Dios tiene preparado juzgar a todos los hombres, pero por el sacrificio perfecto de Cristo, nosotros somos apartados de la condenación por medio de su muerte. Esto lo vemos en Efesios 4:30, que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, la redención también es un día que llegará en el cual seremos rescatados definitivamente por la obra perfecta de Cristo en la cruz, por su muerte y resurrección. En Lucas 21 vemos también una confirmación de esto. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Esa es nuestra esperanza. La segunda venida de Cristo para los que estén muertos en fe y los que estén vivos al momento de su regreso, ser redimidos, rescatados, para estar con el Señor en las nubes para siempre. Ya terminando, hermanos, quiero leerles un hermoso pasaje que habla de todo esto. Y está en Job 33. Aquí en este capítulo vemos cómo Eliú censura a Job. Hay una parte en que le dice, así como aspirando a algo, dice Job 33:23: si tuvieses cerca de él,
algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Es decir, que la justicia que habla aquí, dice restaurará al hombre su justicia, es a través no de una justicia propia que pudiera producir Job, sino una justicia externa, una justicia imputada, una justicia de otro, a través de la muerte de otro. Dios nos imputa la muerte de su Hijo por la fe gratuitamente y nos da todos estos beneficios, como le hemos dicho muchas veces: perdón de pecados, reconciliación con Dios, ser declarados hijos por adopción y herederos de la vida eterna, y un cuerpo semejante al del Hijo de Dios, eterno e incorrupto. Entonces, es muy interesante cómo ahí viene escondido en una plaga, la plaga de las moscas. Ya se vislumbra la obra redentora de Cristo por nosotros, por medio de una redención, de un apartamiento que se nos iba a hacer para que no cayeran las plagas o el juicio de Dios sobre nosotros. Así que estamos muy agradecidos por eso, porque Cristo nos miró y tuvo compasión de nosotros y vino a la orden del Padre a morir por nosotros. Y nosotros debemos guardar estas palabras, permanecer en ellas, afianzar esas palabras en nuestro corazón, retenerlas hasta el día del fin, porque nos dará como resultado la vida eterna a los que buscan vida, honra e inmortalidad por el Evangelio. Gracias, hermanos, eso les tiene preparado para hoy. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias, hermano John, de compartir esta maravilla de Dios. Pastor, ¿algún comentario, por favor? Sí, hermano. Hablando acerca de lo que el hermano nos está expresando, el poder de Dios sobre todas las cosas para poder llevar a cabo sus propósitos, es algo que debiéramos dar por entendido y siempre debemos estar revisando, porque nos vamos a ir abismando cada vez más también en lo cotidiano por lo que nos ocurre a nosotros. Para resaltar solamente, porque el hermano también lo leyó, en Hechos 13, verso 32 dice: y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa, la cual fue hecha a los padres, a los patriarcas, como ahí se citaba, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, a los hijos de los hijos de los hijos, podríamos decir, porque son muchas generaciones, ¿no? A los hijos de ellos, a nosotros, ¿cómo lo ha cumplido? Resucitando a Jesús. Saquemos la resurrección de Jesús de nuestra ecuación y no tenemos nada. Por eso que incluso la Escritura dice por ahí: el que tiene el Hijo tiene la vida. Así que es más que claro que aquí debemos aferrarnos, sobre todo los que estamos pasando por momentos difíciles, o estuvimos, y otros que estamos. Por eso dice el verso 33, en Hechos 13, verso 33, la cual Dios ha cumplido, es una promesa cumplida. Eso es importante tenerlo presente. A los hijos de ellos, nosotros resucitando a Jesús, es decir, el Señor ha resucitado a Jesucristo, la promesa de vida eterna y de perdón de pecados está confirmada con su muerte. Solamente hemos de esperar con paciencia en medio de las aflicciones hasta llegar a recibir esta promesa ya ganada y pagada con la vida misma del Señor Jesucristo. Verso 34, esta promesa no se va a volver atrás también si es que nosotros no mantenemos la fe, porque dice: y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, o sea, para que no muera y se descomponga su cuerpo. Lo levantó no por ahora nomás y se va a tener que repetir, no, esto se hizo una sola vez para siempre, esto de levantar a Jesús para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Dice: que le levantó de los muertos, dice, para nunca más volver a corrupción, así lo dijo: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, que quede en el sepulcro. Todos nosotros que hemos creído en Jesús vamos a ser levantados en el día postero para gustar de la gloria
junto con todos nuestros hermanos en la fe que hemos perseverado, y que a pesar de todas las tribulaciones que han de venirnos, Él nos alegre con el gozo de la salvación que también tuvieron los antiguos, como Moisés, como también David, y sería largo de hablar respecto a los que han alcanzado esta promesa, los cuales algunos de ellos duermen esperando resurrección de parte del Señor Jesucristo en el día postrero. Gracias, hermano, que Dios nos siga animando con la promesa de vida eterna en Jesucristo. Amén.